Buenas tardes a todos. Ofrecemos disculpas por el inconveniente técnico que hemos tenido el día de hoy. Sin embargo, estamos listos para nuestra nueva tertulia académica de la conservación en este jueves. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, le da la bienvenida a esta nueva jornada de tertulia académica de la conservación y agradecemos su participación en esta convocatoria, que el día de hoy tiene como tema central el herbario del Jardín Botánico de Bogotá, la Biblioteca de las Plantas de Bogotá. En la producción de esta nueva jornada académica presento a mis compañeras María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Nancy Mejía y quien les habla, Magda Bermúdez. Hoy contamos con la participación de varios de nuestros investigadores. Entre ellos está el líder coordinador Boris Villanueva, Diana Marcela Medellín, Lady Juliana Vallejo y Sandra Milena Urbán, quien con sus ponencias nos mostrarán los avances realizados en el proceso de enriquecimiento herbario y darán a conocer algunos avances realizados en los procesos de inventario de la calidad de vida de las diferentes colecciones. El evento tendrá una duración aproximada de 1 hora y media y cada ponente contará con un segmento de 15 minutos para realizar su presentación. Al finalizar de cada presentación, tendremos un espacio de 5 a 10 minutos para resolver preguntas de ustedes los asistentes. Entre tanto, ustedes podrán dejar sus preguntas e inquietudes en la caja de preguntas y respuestas. Agradecemos también a todos los participantes dejar registrada su asistencia en el formato que dejaremos en el chat de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, entonces vamos a dar la bienvenida al líder coordinador Boris Estefan Villanueva Tamayo. Él es ingeniero forestal de la Universidad del Tolima, magíster en ciencias biológicas de la misma universidad y actualmente se desempeña como coordinador y líder de línea de flora y del herbario del Jardín Botánico de Bogotá. Boris, bienvenido a esta nueva tertulia académica de la conservación. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Me oyen? Sí, señor. Perfecto. ¿Ven mi pantalla de presentación? O sea, está correctamente presentada. Sería ponerla en modo presentación. ¿Ahí? Sí, señor, perfecto. Se volvió a... ¿La podemos volver a compartir? ¿Está compartida? Demos un segundo. ¿La puedes dejar de compartir y nuevamente volverla a compartir? Gracias. ¿Ya? Modo presentación. Está en modo presentación. ¿Sí? Listo. ¿Sí se ve? Sí. Ok, listo. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Boris Villanueva, como ya decía. Soy el coordinador en este momento de las colecciones de referencia del herbario JBB y quiero hacer una pequeña introducción a la presentación que van a hacer mis compañeras en cuanto a los desarrollos del herbario. Una pequeña presentación como para poner en contexto qué es un herbario, que lo podemos como resumir como una biblioteca de matas, que vienen pues desde el origen, digamos que el origen viene más o menos de la Edad Media. Entonces, las primeras colecciones biológicas o las primeras colecciones que hubo fue en los monasterios en la Edad Media, que se daban al trabajo de guardar diferentes elementos que por su rareza o por sus características particulares eran curiosidades. Muchos de estos elementos eran animales de otros sitios, animales de otras latitudes, de África, de exploraciones o viajes que hacían. Y pues que o también por las restricciones religiosas, pues los depositarios de esta información eran los sacerdotes. Eran guardados celosamente para evitar malinterpretaciones o rumores. Imagínense, pues en la Edad Media, una persona encontraba un fósil de dinosaurio, lo que pensaban era que eran dragones
o que eran animales místicos, o que venían a castigar, bueno, cualquier cantidad de cosas. También otro trabajo que se hacía en la Edad Media, en las abadías, era guardar libros de plantas, libros sobre plantas, que en ese momento eran conocidos como herbolarios. También eran conocidos así los hermanos o los sacerdotes que trabajaban con las plantas medicinales que ellos mismos cultivaban. Entonces, partes de estas plantas también se guardaban en estos relictos, pues, bueno, más que relictos, como en estos sitios especiales de los monjes. También, pues, vale la pena notar que muchas de las cosas que guardaban eran elementos religiosos mágicos que muchas veces tenían más un sentido místico que un sentido real, ¿no? Como decir que un pedazo, un trozo del cabello de Juan Bautista o cosas así también se guardaban en estos sitios. Entonces, sobre todo eran colecciones muy grandes de diferentes elementos, no necesariamente biológicos, sino de varios orígenes. Perdón, Boris, te interrumpo. Es que todavía no se ve la presentación completa y tú ya has pasado varias presentaciones, ¿cierto? Varias diapositivas. Hoy voy en la primera, después de la presentación. Bueno. Listo, pero entonces es con Alt-Tab, si quieres, para que pueda compartir la presentación completa, en modo completo. Gracias. Alt-A. Dice insuficiente calidad de red. ¿Ahí me ves? Tranquilo, no, tranquilo. Si quieres, volvamos a hacer el ejercicio. Nos disculpamos con los asistentes, pero la idea es que puedan ver toda la presentación en modo completo. Entonces, ¿la diapositiva? Se ve, pero está en el archivo de PowerPoint. Entonces, cuando uno la coloca en modo presentación, lo que pasa es que uno al principio la debe compartir cuando ya está en modo presentación, o sea, está en modo completo. Y eso se puede hacer también con Alt-Tab. Si quieres, inténtalo de nuevo para que podamos ver la presentación. Si dejas de compartir, porque lo hiciste la primera vez, pero después se desapareció por algún motivo. Dejo de compartir. Comparto. Perdón, lo pongo en presentación y le doy Alt-A. Y vas y compartes. ¿Ya? ¿No? Ya, entonces tienes que compartir de nuevo. Entonces, ya dejaste de compartir. La idea es que coloques la presentación en modo presentación y con Alt-Tab te mueves de nuevo a Team. O sea, voy a dejar de compartir, perdón. Ah, no, es que no está compartido. Sí, en este momento no estás compartiendo. Ahí. Ahora ponlo en modo presentación. Es que ese es el problema, que ahí se... ¿Ahí? Ahí lo estás viendo tú en modo presentación, ¿sí? Sí. Nosotros no. Entonces, ahí vuelve a darle Alt-Tab. Vuelves a ti. Ok, Alt-Tab. Alt-Tab. Vuelves a Teams y dejas de compartir y vuelves a compartir sin salirte del modo de presentación. ¿Ahí? No, mire que yo no la veo. Si quieres, otra opción que podemos hacer es que le des zoom al máximo sin ponerlo en modo presentación para que podamos verlo ocupando el máximo de la pantalla. Voy a hacerlo por última vez. Ahí sí ven la presentación. Perfecto, ya la vemos. Ok, necesitamos un tutorial para esto. Pero muchas gracias por la orientación. Bueno, entonces volviendo, yo quiero hacer como para iniciar y no perder el hilo, pues los herbarios son bibliotecas de matas, básicamente, de plantas secadas, disectadas, montadas,
y estas tienen unos orígenes. Lo primero que el hombre quiso guardar, pues posiblemente fueron semillas para cultivar, pero plantas como ofrendas religiosas o plantas en las tumbas. Sin embargo, las primeras colecciones que se pueda pensar fueron organizadas en los monasterios en la Edad Media. En estos monasterios se guardaban los diferentes elementos naturales, algunas veces eran animales, otras veces vegetales, como les decía, por ejemplo, fósiles. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media pues no existía información o Wikipedia o Google o bueno, lo que ustedes quieran, o las enciclopedias, eh, sino que lo que había era información de voz a voz y que se había recopilado sobre todo a principios de los primeros siglos. La historia natural de Plinio, entonces mucha de esta información que resultaba era lo que habían encontrado en los monasterios, recogía parte de lo que había físicamente estaba en los monasterios, pero mucho de esto pues estaba guardado celosamente. Esta es una imagen de la Catedral de Sevilla donde se conservan algunos elementos que estaban en monasterios en España. Luego, los primeros conceptos de herbarios, ahí se les llamó herbarios a tratados de plantas o sobre plantas. Los más antiguos son chinos, árabes, europeos, aunque bueno, valga la pena aclarar que los primeros documentaciones de plantas los hacen los sumerios y en Mesopotamia ya se habían escrito algunos, aunque varios chinos son más antiguos todavía. No solo de plantas, sino de formas de cultivo y también de usos de las plantas en términos medicinales. Esto va avanzando, la información de plantas en esos documentos llamados herbarios y va avanzando y se va organizando con la imprenta, y en la imprenta comienzan a publicarse documentos sobre el uso de plantas, pero bueno, no son los herbarios que conocemos de los que yo vengo a hablarles, hasta que Luca Gini en 1551 en Bolonia decide secar sus plantas, prensarlas, secarlas, guardarlas en papel. También era un recurso limitado, ¿no? El papel no era algo como conseguimos hoy en día en cualquier papelería o tienda incluso, sino que era un recurso muy limitado y guardaba las plantas que él quería trabajar o revisar después o compararlas con otras plantas en láminas de papel. Hasta que Carl Linneo acuña el término herbarium en latín para referirse a lugares donde se guardaban las plantas, y con el sistema nomenclatural decide que tiene que haber un ejemplar de herbario que vaya a ese sitio. Entonces eso es como evoluciona desde los inicios, hasta la Edad Media, hasta ya pasada un poco la Edad Media, 1500, donde hasta el siglo XVII, el siglo XVIII, ya Linneo comienza a sentar las bases de lo que el papel de los herbarios, que es guardar las plantas, para que muestre físicamente de qué están hablando. Entonces, ¿a qué me refiero? A esto, por ejemplo. Y entonces las colecciones en la expedición al Nuevo Reino de Granada, que es una pregunta que a veces surge, ¿no? Mucha gente pregunta, bueno, ¿y qué pasó con las plantas de la expedición del Nuevo Reino de Granada? Las plantas secas, además de las ilustraciones. Pues las plantas secas, la colección que recoge Mutis entre 1783, que es el inicio de la expedición, hasta 1816, que es el final de la expedición, muchas de esas plantas, o la mayoría de esas plantas, junto con la colección que hace Caldas en Ecuador, Nariño, Cauca, más o menos el sur de Nueva Granada, del Nuevo Reino de Granada, más unas 6.000 ejemplares, después de los fusilamientos de la pacificación de Morillo, son trasladadas a España. Entonces, este es un duplicado, esto es un ejemplar que se conserva todavía de la expedición botánica al Nuevo Reino de Granada. Es un ejemplar de una planta que colectó Caldas en Ecuador y que fue almacenada. ¿Qué pasa? Esos dos ejemplares, casi 11.000 ejemplares, son ordenados o recogidos en Santa Fe y son enviados en cajas a España y duran varios años tratando de arreglarlos. Al día de hoy, por ejemplo, es por el papel en el que estaban guardados que se sabe quién fue el posible colector. No solo las plantas estaban en lo que se llevó Morillo, se llevó las ilustraciones y también se llevó los mapas que hacía Caldas. Acá dejo una pequeña imagen de un grabado de los mapas de Caldas. Los mapas de Caldas corrieron una suerte un poco más desafortunada porque fueron encontrados nomás a principios del siglo XX en unas colecciones que estaban aparte de las colecciones de plantas. Bueno, los herbarios en Colombia, ya después de hablar de la suerte que corrió las colecciones de la expedición botánica, les quiero hablar un poco de los herbarios de Colombia y de lo que es un herbario específicamente hablando. Es un espacio físico de una institución científica en donde se almacenan especímenes de plantas prensadas y desecadas que están ordenados siguiendo un sistema de clasificación ya conocido. Este es un término,
una explicación sobre herbario que nos da el profesor Parra y el profesor Santiago Díaz Piedradita en 2016, después de revisar varios textos. Entonces, para llegar a como un resumen básico, tiene que estar una institución científica. Hay personas que pueden tener en su colección un herbario o algo estético, en el sentido, incluso hay gente que hace cuadros y los monta estéticamente en su casa, o hace collage, o hace composiciones o puestas en escena. No lo consideramos un herbario científicamente hablando. Es muy interesante, también hay gente que hace esas actividades. Acá vemos herbarios en diferentes herbarios que hay en Colombia: el Herbario Nacional Colombiano, el Herbario de la Universidad Javeriana, el Herbario de Jaun de Medellín. Son imágenes pequeñas de herbarios en diferentes contextos o diferentes estructuras físicas. Como ven, pues no se guardan pocas plantas. Hay herbarios en Colombia, los más pequeños tienen 8.000 ejemplares aproximadamente, el herbario Oric en Arauca. Entonces, estos son, dentro de las instituciones científicas, colecciones de plantas debidamente prensadas, desecadas, y están organizados llevando un sistema de clasificación o incluso un sistema alfabético, también puede ser. No necesariamente todos los herbarios tienen un sistema de clasificación sistemático, sino que tienen que estar clasificados de alguna forma para poderlas encontrar, ¿no? No sería fácil encontrar entre tantas plantas estas. Acá traigo a colación un ejemplo, ya que mis compañeros van a hablar extensamente del herbario JBB. Este es el ejemplo del segundo herbario que hay en Colombia, pero es el primer herbario que se mantiene. Es decir, el primero desapareció, que fue hecho en 1823. Sin embargo, este es el herbario del Museo de La Salle, que queda en la Universidad de La Salle, que fue fundado en 1913. Tiene más de 100 años de historia y se mantiene a través de más de 100 años de historia. El Museo de La Salle tuvo un evento muy catastrófico, que fueron los incendios en la época en el 1948, en el Bogotazo. Por lo mismo, se le fueron donados ejemplares desde las comunidades de La Salle, desde Europa. Entonces es bonito visitarlo y encontrar ejemplares donados por los sacerdotes de La Salle europeos, que son de Italia, de principios del siglo XVIII, XIX, que fueron donados como para realimentar un poco la colección de La Salle. Acá podemos ver en el centro un poco de información donde habla pues de la cantidad de ejemplares que tienen, de las familias que representan y del trabajo que ha venido almacenando esta colección, que ya tiene casi 15.000 registros. Entonces este es el ejemplo que traigo, de la herbario BOC. Entonces cada herbario tiene un acrónimo, que el acrónimo lo deciden cuando se funda y tiene que estar en un índice de herbarios mundial y no se debe repetir. Entonces, asimismo, nosotros tenemos el herbario JBB, el herbario nacional colombiano es el herbario COL, el herbario de la distrital es el herbario DBC, y cada uno tiene un acrónimo. El acrónimo pueden ser una sigla, o puede ser las iniciales de la ciudad, o pues depende de la decisión que se tome, y obviamente que no se repita en el índice mundial de herbarios o Index Herbariorum. Traigo esta porque me parece que es un aporte muy interesante, que es el Jardín Botánico de Bogotá. Acá vemos tres formas diferentes de lo que es una planta. Esta es una planta viva que fue noticia hace un mes aproximadamente porque floreció en el nuevo tropicario distrital. Esta planta, el género Listoloquia, floreció. Bueno, se tomó la nota periodística, pero también fue colectada la planta y fue secada. Esto hace referencia a un ejemplar también de planta que fue dibujada en la época de la expedición botánica. Entonces la misma planta fue ilustrada. Entonces no solo se conservan las plantas secas, como en el caso izquierdo, que puede ser el ejemplar que usaron para dibujar esta. Este es un ejemplar que es tomado, esta imagen es tomada de la colección del Real Jardín Botánico de Madrid, la colección Mutis. Este es el ejemplar seco, la planta seca. Este es el dibujo que hizo, si creo que no me equivoco, Francisco Javier Matiz, y este es, después de 200 años, 220 años, el proceso de adaptaciones de las especies que se están haciendo acá en Bogotá, de una planta que crece en zonas tropicales y calientes y ya está floreciendo en el Jardín Botánico de Bogotá. Son 3 instancias para una misma especie, aunque es probable que estas no sean de la misma especie, pero bueno. Lo que quiero mostrarles es cómo el herbario no solo funciona para guardar las plantas secas, sino también información de una planta que está viva, y también ejemplares dibujados o colecciones de dibujos. No todos los herbarios la tienen, obviamente esto ya depende de otras circunstancias, ¿no?
no necesariamente, y son guardadas como colecciones separadas, en este caso la colección Mutis de las ilustraciones. Y pues gracias, quería hacer ese pequeño aporte sobre una introducción sobre lo que son los herbarios y lo que pueden tener adentro y sus posibles orígenes también. Creo que dejé de compartir ya. Sí, ya. ¿Las preguntas son de una vez o al final todas? Esto entonces, dime. Te entendí que las preguntas son de una vez, apenas acabamos de hablar. Sí. Pues igual invitamos a toda la audiencia, a todas las personas que nos están viendo en este momento, a dejar sus preguntas en la caja de preguntas. Y asimismo, bueno, desde acá tenemos entonces Carlos Betancourt. Dice, al secar las plantas se pierden algunas características como el color real de la planta. ¿El secar es la mejor forma de conservar para su exhibición en los herbarios? ¿O la paleta? Sí. Bueno, Carlos, gracias. Bueno, sí y no. Si podemos secar la planta el mismo día que la colectamos, probablemente no se pierda el color. Es probable que se pierda con los años. A muchos, más de 10 años se puedan perder los colores. Pero una planta que se seca el mismo día que se colecta sin tratarse con alcohol, no se pierden los colores. La preservación de los colores ha sido una preocupación de muchos botánicos, no ahora. Incluso había una carta cromatográfica donde los botánicos cargaban una carta y señalaban el color al que correspondía la flor que estaban viendo para guardar esa información, y otra porque no había fotografías, no había una fotografía y menos a color. Entonces, esas preocupaciones se han tratado de resolver. Uno, secar inmediatamente se colecta, entonces hasta incluso en esta época muchos herbarios cargan sus prensas a campo. Mis compañeras van a mostrarles cómo se hace acá también ese proceso para llevar la prensa y secar el mismo día que colectamos. Es más dispendioso, es complejo, pero es la mejor forma de prensar. Botánicos como Thomas Croat del Missouri Botanical Garden prefiere cargar su prensa y cargar apenas colecta para conservar algunos colores de las plantas. La otra opción es preservar las flores separadas del material en soluciones que permitan preservar el color, pero por ejemplo solo alcohol no diluye el color y no lo preserva. Se han usado mezclas de glicerina con alcohol, glicerina, formol y alcohol para poder conservar los colores, pero hoy en día la mejor forma de preservar el color es una fotografía de alta resolución. Entonces se hacen láminas. Hay un protocolo de láminas que se llama láminas Lancaster, que usan mucho los orquideólogos, los botánicos de orquídeas, que sin embargo ya están llegando a otras líneas, como los de Asteraceae, la gente que trabaja Melastomataceae. Entonces toman fotos de alta resolución con unas técnicas, con un protocolo fijo, para que queden, digamos, guardando las mismas proporciones, escalas, los fondos, y estéticamente sea realzable. Entonces en la colección en lo seco podemos guardar, y lo hemos logrado acá en el herbario JBB, algunas colecciones de flores muy bonitas, atractivas, campanulaceae, solanaceae, guardar algunos colores que tienen las flores. Sin embargo es un proceso realmente un poco difícil. Incluso el solo hecho de secarlos ya depende, ya se requiere material externo para que los pétalos no se peguen al periódico. Entonces se usa papel parafinado, este tipo de cosas requieren ciertos procesos físicos, pero ya yo creo que incluso a lo largo de la presentación pueden resolverse algunas de las preguntas que dejé acá, como que a la gente le surge de esta presentación, pero hay otras muy, muy amplias. Bueno, hay dos más que vamos a hacer antes de pasar a la siguiente presentación, y es un anónimo que nos dice: la paleta de colores en la parte superior derecha de la muestra botánica, ¿para qué es? Ok. La paleta, eso se llama, y se me olvidó, ayer lo dije, esa es la escala de Munsen. Eso es primero que todo es un parámetro internacional. Todas son iguales en todo el mundo. La forma correcta de una escala de estas es que en cada pozo hay un mineral que representa ese color y no varía ni con la luz, ni con el cambio de temperatura, ni con el cambio de la humedad. Se puede desgastar, pero no varía el color. ¿Por qué se toman las fotos con esa escala? Porque la cámara se calibra con esos colores, sobre todo con el color del blanco. Entonces pasa a veces que alguien toma una foto en un celular y ustedes toman a una persona que está parada contra una pared blanca y está sola,
y se ve la foto, la persona más clara, pero lo apuntan a una persona que tiene un fondo oscuro y la foto se puede ver un poco más oscura. Ese tipo de cosas suceden cuando cambiamos los fondos. Para evitar eso, porque las flores, algunas plantas tienen más hojas, otras tienen menos hojas, unas tienen flores grandes, otras tienen menos flores, lo que va a influenciar siempre, o influir, perdón, siempre, es la lámina blanca sobre la que está montado el ejemplar. Para evitar que las fotos tengan diferentes como formatos de colores, se usa la escala. Que no sé, me corrigen si no se llama como dije, pero es probable que se llame así, pero esa escala se usa para calibrar la cámara, para que las fotos sean similares. Y pues están invitados todos a la Herbario JBB en línea, donde encontrarán más de 25.000 fotos de las plantas de Bogotá y otros lugares de Colombia, sobre todo Bogotá. Listo. Bueno, y hacia allá va la siguiente pregunta. ¿Las colecciones de planta del JBB solo son de Bogotá o de Colombia? Las colecciones de los herbarios tienen un compromiso mundial, un compromiso de preservar el conocimiento sobre la flora. Acá se priorizó Bogotá porque es el herbario del Jardín Botánico de Bogotá y las investigaciones están orientadas al Distrito Capital. Sin embargo, cuando hay proyectos o cuando hay visitas a sitios que son especiales, ejemplares que son de importancia, que probablemente no lleguen otro colector, otro botánico, no llegue a este sitio, esas plantas también se preservan acá. Tenemos un aporte muy interesante, muy bonito, un herbario alergológico que hizo un médico entre los años 60, 50, 60, 70 y lo donó. Entonces tiene ejemplares de, por ejemplo, Santa Marta, Cartagena, Barranca. Información, perdón, no solo el ejemplar, información de usos medicinales, información de nombres vulgares. El ejemplar, como lo van a ver ahorita, no solo es una mata, sino que seca, sino que además son formas, estructuras, caracteres morfológicos y la información que colectó la persona que la cogió el día en que estuvo ahí. Entonces, si vemos, por ejemplo, los ejemplares de Caldas, muchos ejemplares perdieron la información que se han ido recuperando con un proceso casi de arqueología de biblioteca, buscando información. Hay plantas que son zonas especiales, que la información está muy completa. El deber de un herbario es preservar estas colecciones. Y además, no solo preservarlas, sino enviar duplicados a otros herbarios para que la información no quede depositada en un solo sitio. Es famoso uno de los casos más grandes de destrucción de herbarios, que fue el bombardeo de Berlín en la Guerra Mundial, donde se perdieron muchas colecciones únicas. Y es una historia un poco triste porque una de las personas que fue de repositorio de esas colecciones no quiso que fueran a otros herbarios. Entonces, si hubiera habido un duplicado, esas colecciones hubieran estado en otros herbarios. Muchas de esas plantas incluso son origen de acá, de Colombia, incluso de Bogotá. Entonces, eso es importante, que una colección recoja ejemplares de muchos lugares que obviamente tienen sus grados de importancia. Entonces, el JBB tiene de Bogotá y otros lugares de Colombia. Listo, Boris, muchísimas gracias. También te cuento que tenemos ya varias personas registradas. Entre esas está Juan Felipe Moreno Dorado, del Colegio Virtual Siglo XXI, Alejandro Salazar, Camila Andrea Salcedo Arias, del Jardín Botánico de Bogotá, Omar Mayo, de Censa, Claudia Velosa, de Oasis, Laura Alejandra Barreto, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Irma Liliana Guzmán, de la Secretaría Distrital de Planeación, Karen Badilla Alvarado, de Sociedad Civil. Damos paso entonces a nuestra siguiente ponente, y a Boris damos las gracias por todo este proceso, por su excelente presentación, y más adelante resolveremos las otras dudas que van surgiendo en estas presentaciones. Es así entonces que damos paso a Sandra Milena Urbano. Ella es bióloga en la Universidad de Nariño, administradora del herbario JBB en el 2020, encargada de los procesos que se llevan a cabo en esta colección con el apoyo de otros profesionales y técnicos. Ella es profesional también de apoyo a la línea de Flora de Bogotá y curadora del herbario durante los años 2018 y 2019. Investigadora de la Asociación GAICA, ha participado en caracterizaciones florísticas en diferentes tipos de ecosistemas en el departamento del Nariño, Meta, Quindío, Atlántico, Casanare y Bichada, y otros de la región andina.
Tiene intereses en la taxonomía de varios grupos de angiospermas y en los últimos años especial interés en el reconocimiento de helechos y licófitos. Damos la bienvenida entonces a Sandra Urbano, quien nos va a presentar la colección de referencia del JBB, la descripción de los procesos que se llevan a cabo allí. Sandra, bienvenida. Hola, muy buenas tardes para todos. Voy a compartir la pantalla. ¿Ahí está compartida? ¿Pueden ver la pantalla? Está compartida, pero no se ve en pantalla completa. Hay que habilitar el modo presentación tal y como lo hizo Boris. Ok. Entonces... ¿Ahí lo ven? Perfecto. Sí, ya está, ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por la espera. Bueno, como ya vimos esa antesala de lo que era un herbario, pues vamos a hablar específicamente del herbario del Jardín Botánico de Bogotá, en donde se preservan y se depositan varias plantas pues primordialmente de las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá, del Distrito Capital, pero también de otros lugares. Entonces, en el herbario tenemos unas colecciones de referencia. Bueno, tenemos plantas vasculares. Voy a empezar a señalar con el mouse para más o menos detallar a lo que me estoy refiriendo. Entonces, tenemos de las colecciones de referencia, tenemos a las plantas vasculares, que son plantas secas que están montadas en una cartulina como esta y están almacenadas en unos armarios o compactadores como estos. También tenemos plantas no vasculares como los briófitos, que los conocemos como los musgos, y otras plantas afines a estos grupos. También tenemos una colección también en sobres de líquenes y una colección de tipos que son algunas especies con las que se describen nuevas especies. Entonces a esas especies se les llama tipos. Entonces esas son nuestras colecciones de referencia. Y nuestras colecciones anexas, tenemos la carpoteca, que son las colecciones de frutos que están pues en un estado seco, no están en líquido. La antoteca, que son las colecciones de flores en líquido. Una colección de tejidos, que básicamente son colecciones de unas partes de las hojas, de las hojas jóvenes, eso se hace en campo, ya lo vamos a ver. Y también que se usan para estudios moleculares o para todo ese tipo de estudios de filogenética. Y tenemos una colección etnobiológica con unas piezas que fueron elaboradas a base de fibras vegetales. Bueno, para hablar de algunas cifras de las colecciones de referencia, tenemos un total de 29.717 ejemplares. De esa cifra, tenemos alrededor de unas 26.000, 27.000 plantas vasculares, tenemos 1.616 ejemplares de briófitos y unos 1.189 ejemplares de líquenes. Todas esas colecciones están comprendidas en alrededor de 353 familias, 1.744 géneros y 4.772 especies. Bueno, aquí entrando como a la pregunta que le hacían a Boris, entonces tenemos la mayoría de los registros que están en este herbario corresponden pues a Bogotá, a la parte rural y a la parte urbana, más o menos unos 19.700 registros, seguido de otros registros del departamento de Cundinamarca, de Boyacá, de Santander, de Tolima y de Antioquia, aunque también hay otros registros de otros departamentos. Bueno, siguiendo con las cifras, nuestra colección de flores en líquido o la antoteca, tenemos alrededor de 580 ejemplares que corresponden a 225 especies. De la colección de frutos en seco o la carpoteca, tenemos 1.088 ejemplares que corresponden más o menos a 682 especies.
De la colección de tejidos tenemos 1.278 ejemplares, correspondientes a 466 especies, y de la colección etnobiológica tenemos actualmente 154 piezas. Nuestro herbario está debidamente registrado en el Registro Nacional de Colecciones Biológicas, que es donde se registran legalmente todas las colecciones biológicas, los herbarios, las colecciones de aves, de peces, todo eso va registrado ahí y es manejado por el Instituto Humboldt. Y también hacemos parte del Index Herbariorum, que es como un directorio mundial de todos los herbarios que se registran ahí y es manejado por el Jardín Botánico de Nueva York. Bueno, ¿cómo materializamos todas esas colecciones de referencia? O sea, ¿cómo llegan a existir estos ejemplares en nuestras colecciones? Pues básicamente llevando a cabo varios procesos que hemos tratado de resumir como en estos pasos. Entonces, la mayoría de estos procesos se llevan a cabo en los espacios de este edificio del herbario JBB y otros se llevan a cabo en campo. Bueno, los que realizamos aquí en el herbario JBB como tal, bueno, tenemos el laboratorio de procesamiento, que es donde recibimos las muestras para secar, para prensar y para almacenar aquí en estos espacios, mientras los colectores o los investigadores etiquetan y entregan su material. Tenemos el área de montaje, que es donde pues se lleva a cabo la adhesión de las plantas a las cartulinas. Tenemos un espacio de canjes, que es donde organizamos el material o los duplicados que hacía referencia a Boris para organizarlos y enviarlos a otros herbarios. Tenemos el área de la colección principal, que está en el segundo piso, en donde están nuestras colecciones anexas, la cartoteca, la antoteca, no la de tejidos. También está la colección etnobiológica y las colecciones de briófitos y de líquenes. Tenemos la oficina de los investigadores, donde llevan a cabo a veces las revisiones de las plantas o pueden desarrollar sus actividades y sus labores, y el área de sistematización, que es donde pues el personal se encarga de la digitación de la información de los ejemplares. Entrando pues del paso a paso de los procesos, entonces empezamos con la recolección de los ejemplares, entonces que está supeditado a varias preguntas, pero una de las preguntas más importantes es, bueno, ¿en dónde muestrar? En este caso, voy a remitirme solo al caso de Bogotá, en donde a través del tiempo se han encontrado vacíos de información de registros de plantas, pero que se han ido llenando con las salidas de campo, con las exploraciones que hacen los investigadores del Jardín Botánico. Entonces aquí vemos como una comparación de los registros. Estas zonas anaranjadas corresponden a donde tenemos algún registro, al menos un registro de plantas. Pero estos espacios en blanco es donde aún nos falta información de las plantas. Como ven, esta parte final que estoy señalando con el cursor corresponde a la localidad de Sumapaz, que es la localidad más grande de Bogotá y que comprende varias zonas como de páramo, bosques altoandinos, lagunas, y es en donde más hemos enfocado nuestros intereses de recolección en los últimos años. Entonces, lo que les voy a mostrar son material fotográfico del trabajo que hemos hecho en Sumapaz de estos últimos años, en donde nos hemos trasladado a sitios bastante lejanos, en donde hemos tenido que hacer uso de caballos para llegar a sitios bastante lejanos, casi que límites con el departamento del Huila. Hemos estado en zonas de páramo, de bosque altoandino, con ayuda de los conocedores locales, de la comunidad. A veces hacemos trayectos a pie. Entonces aquí vemos algunas de las imágenes de la localidad de Sumapaz, y aquí también hemos estado en sitios muy lejanos en el páramo. Casi que pueden haber un recorrido en caballo de unas 6-7 horas para llegar al punto. Para la recolección usamos diferentes elementos, por ejemplo el bajarramas para alcanzar
muestras fértiles, eso es muy importante, que hay que recolectar muestras con flores y frutos, o al menos con alguna de esas dos estructuras. También se han hecho caracterizaciones florísticas en donde es necesario medir el diámetro de las plantas, la altura. Es muy importante la toma de las coordenadas en donde colectamos el material, ya veremos por qué es importante. Nos valemos también del uso de las lupas para registrar mayores detalles de las plantas. Entonces colectamos una cantidad de muestras, las embolsamos, entonces llevamos muchas bolsas y pues hay colectas libres, se pueden encontrar las plantas en muchos hábitats, entonces se pueden colectar las plantas de muchas formas. Y bueno, si hay bastantes muestras, entonces se llenan costales de plantas. También es importante que en el campo tomemos el registro fotográfico del material in situ para pues, tomar el color real, el hábitat en donde está creciendo. Tomamos las fotos tratando de tener una escala. Aquí vemos 1 metro en esta planta para saber más o menos la proporción real de cómo era la planta en vivo antes de perder esas características. También, dependiendo del tiempo, describimos algunas características en campo. En este lado de la diapositiva vemos a la comunidad siempre acompañándonos porque son ellos los que nos generan la información de usos, de conocimientos locales de las plantas y son ellos los que nos han permitido tener mucha información valiosa de uso de nombres comunes. Y bueno, también en algunas secciones del Parque Sumapaz, pues también hemos contado con el apoyo de los funcionarios. ¿Hubo algún problema? Listo. Bueno, seguidamente hacemos el prensado de todas esas muestras que colectamos. Dependiendo del tiempo o de la fragilidad de las muestras, las prensamos en campo, como podemos ver aquí. Hay algunas muestras que se caen fácilmente, entonces llevamos el periódico y las prensas a campo, o si no, en el campamento o en el lugar donde estemos instalados, prensamos una a una las plantas, en donde ya con calma describimos cada planta colectada. A veces es necesario hacer rápidas disecciones para tener mayor registro de las características, colores, olores, sustancias que se pierden cuando se seca el material. Todas esas descripciones y las coordenadas que anotamos pues pasan a ser descritas en un cuaderno de campo, en una bitácora, y cada planta pues cada colector tiene su número de colecta. Entonces aquí vemos pues un acrónimo de un investigador y su número de colecta. Acá vemos otro tipo de prensado del material en campo. Bueno, ¿cómo preservamos esas plantas en campo? O sea, una vez cada una de ellas está prensada, hemos tratado en los últimos tiempos de no alcoholizar el material, o sea, adicionar alcohol a las muestras para que no pierdan muchas características y para que futuros proyectos en biología molecular, pues el alcohol daña las células, entonces tratamos de no usar el alcohol, pero en casos muy extremos sí lo usamos, entonces podemos usar alcohol al 70%. Las flores van aquí en una solución de alcohol al 80% más o menos, y los pedazos los trozos de hojas, si queremos colectar material para la colección de tejidos, entonces van en estos filtros como de café y se preservan con la sílica gel. El secado, como les comentó Boris, también lo hemos hecho en campo con un horno portable, entonces se ensamblan unas piezas de madera, se usa gas y una estufa, y pues una vez apiladas unas muestras entre cartones y unas láminas de acero, pues se puede secar el material rápidamente y no necesita pues esperar llegar acá al laboratorio. Pero en caso de que no podamos hacer esto en campo, entonces en el laboratorio de procesamiento
nuestro técnico entonces se encarga de pensar una a una las plantas. Entonces aquí está el cartón y una lámina de aluminio y así sucesivamente hasta formar estos paquetes que vemos acá en la imagen del centro, y pasan al proceso de secado en el horno alrededor de unas 36 horas a unos 70 grados centígrados. Bueno, una vez ese material ya está seco, entonces el investigador, bueno, reclama su paquete ya seco para pasar al proceso de etiquetado, que es todas esas notas que tomamos en campo, como vemos aquí, se plasman en un Excel en donde uno llena toda la información del colector, de la familia, del género, si pues el colector sabe la descripción del ejemplar y la localidad y las coordenadas. Posteriormente pues ya queda plasmada en un documento así como este en Word. Esta es una etiqueta, o sea, toda esta información que vemos acá queda plasmada en una etiqueta de campo, acá. Entonces pues se pasa a imprimir, se cortan con la guillotina y aquí como vemos el ejemplar ya está seco en el periódico y está acompañado de su etiqueta. El material del investigador pasa al administrador, quien verifica que cada muestra esté con flores o frutos y que esté bien preservada, que tenga la etiqueta y se expide una constancia de depósito. Ese es como un primer ingreso formal al herbario. Ya nosotros somos los que nos encargamos de decidir sobre el material. Luego viene el proceso de montaje. Entonces no todo pasa el proceso de montaje, requiere como de unos filtros. Bueno, hay materiales duplicados que pasan a ser de otros herbarios, hay otros ejemplares que sí pasan a prioridad para montaje. Entonces aquí la serie necesita nuestra técnico Nubia Ortiz, se encarga de ordenar los materiales para hacer este proceso. Entonces tiene cintas de papel, tiene sobres, el hilo, unas pinzas, tijera, alcohol polivinílico, que es una sustancia para poder pegar las diferentes estructuras o los labelos, las etiquetas y los sobres, como ya lo vamos a ver. Entonces ella en primer lugar elabora unos sobres que va a ubicar en la parte superior derecha del ejemplar de la cartulina. Bueno, me faltó mencionar que otro de los materiales es la cartulina de 30 x 40. Luego que pega el sobre, como lo vemos aquí, entonces ella ubica el ejemplar para más o menos, el ejemplar y la etiqueta para más o menos saber cómo va a ir distribuida la planta. Una vez ella sabe cómo va a pegarla, entonces pega la etiqueta con el alcohol y polivinílico y el pincel. Luego con la ayuda del hilo y la aguja, entonces hace una costura y fija algunas estructuras gruesas como los tallos. Entonces aquí vemos. Y empieza a hacer un proceso de costura y de anudado, de pues hacer unos nudos en la parte trasera de la cartulina, como vemos aquí, pero para evitar pues estéticamente que estos hilos no queden expuestos y tampoco se enreden con los otros ejemplares, entonces pasa a un proceso de encintado, que es colocar unas cintas por encima de estos hilos. Luego ella selecciona unas estructuras como las puntas de las hojas o los ápices, como lo llamamos, y entonces pasa como a cortar unas cintas pequeñas. Y entonces ella agrega un poco de pegante en los extremos de las cintas y aquí vemos cómo las estructuras se van uniendo, bueno, se van fijando con ayuda de estas cintas. Y aquí vemos el ejemplar montado, entonces el sobre, la planta y la etiqueta, y la planta encintada como tal, y muy fija. Otro tipo de montajes, bueno, vemos aquí que hay unas plantas vasculares como plantas acuáticas muy pequeñas que no necesitan o es muy difícil que pues se adhieran con las cintas, entonces se hace un sobre en donde pasa la planta acá, se dispone la planta acá, se pega en el centro de la cartulina
junto con la etiqueta también en el mismo lado inferior derecho de la cartulina. Y para el caso de los líquenes o de los briófitos, entonces el ejemplar pasa a un sobre que es casi como de la misma dimensión del primer ejemplo que les mostré aquí, y la etiqueta, en este caso, va pegada sobre el sobre. Bueno, posterior al proceso de montaje, entonces, esas plantas que ya están montadas son ordenadas por los curadores o por los investigadores que trabajan acá en el herbario. Entonces aquí vemos que organizan las plantas y las ordenan alfabéticamente por familias. Entonces aquí se alcanzan a ver las organizaciones para que así los curadores, a los curadores se les facilite pues recoger el material y revisar uno a uno estos ejemplares. Entonces, dependiendo de la experticia de los curadores, porque pues no todos sabemos de todos los grupos, hay personas que son expertas en orquídeas, en asteráceas, en helechos, en árboles, en hierbas, en pastos. Entonces, ¿cómo llegamos a determinar el nombre científico de una especie? Pues nos ayudamos de varios recursos o insumos, algunos virtuales, algunos como libros, claves taxonómicas, que nos ayudan como a encontrar el nombre de las plantas. Por ejemplo, este catálogo de plantas y líquenes de Colombia, que es virtual, entonces ahí están actualizadas las plantas que hay actualmente en Colombia. La página de tipos, que es Gestor o Global Plants, varios insumos virtuales que nos ayudan a reconocer y a identificar las plantas. Siempre es importante en el proceso curatorial contar con herramientas para observar las estructuras, como las flores, que son muy pequeñas, o los frutos, o algunos pelitos de las hojas que nos pueden ayudar a diferenciar uno a uno los ejemplares. Entonces aquí vemos a una de nuestras curadoras con el uso de la lupa. También usamos estereoscopios o microscopios para incrementar el detalle de las estructuras que queremos ver, que no se pueden alcanzar a ver con la lupa. Por ejemplo, aquí vemos detalles de las anteras, detalles de flores, de unas brácteas, o también en el caso de los pelitos o tricomas que hay en las plantas. Entonces, todo eso nos ayuda a determinar el nombre científico de las especies. Posterior a este proceso, entonces pasamos al proceso de sistematización, que es donde pasamos los datos de esas etiquetas a una base de datos, pero eso lo veremos más adelante con la presentación de Lady, y que pues ella les va a comentar detalladamente esto. Después de que haya esa sistematización de esa información, ¿qué pasa con los ejemplares? Los ejemplares entonces pasan ya formalmente a ser parte de la colección de referencia en el segundo piso, o sea, en el proceso de inclusión de cada uno de los ejemplares. Pero antes, o sea, no puede subir ninguno de los ejemplares antes si no pasa por un aislamiento térmico o cuarentena, que es básicamente los ejemplares pues se ordenan como en unos pequeños lotes y pasan al congelador a menos 20 grados por alrededor de 3 días, para evitar que hay insectos que sobreviven en las plantas todavía, y este congelamiento pues hace que pues, se mueran, que no queden insectos que puedan dañar a largo plazo la colección de referencia. Entonces este proceso dura entre alrededor 3 días en la nevera, 2 días mientras vuelve a temperarse. Y luego subimos estos paquetes, ya los ordenamos, se vuelven a ordenar alfabéticamente. Nuestra colección, como les comentaba Boris, pues está ordenada de acuerdo a un sistema de clasificación. Como tenemos varios grupos de plantas, entonces cada grupo de plantas está organizado de acuerdo a un sistema de clasificación determinado, por ejemplo, para helechos, para líquenes, para briófitos, para las plantas con flores y para las gimnospermas. Entonces aquí vemos cómo en los armarios, en los compactadores, podemos organizar e incluir uno a uno los ejemplares.
Y bueno, entonces ahora doy paso a la siguiente charla, que es donde les hablarán cómo se registra la información de los ejemplares botánicos. Muchas gracias. Sandra, a ti muchísimas gracias por esta presentación. Te cuento entonces, tenemos varios asistentes de otros lados del país. Está Caterina Alexandra Urbano de la Secretaría de Educación de Nariño. También está John González Farías del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Jonathan Puentes Arango de la Universidad de Amazonía, Brandon Mosquera, Carlos Albeiro Fonseca del Jardín Botánico de Bogotá, Sandra Córdoba de Funbiocol, Diomar Esmeralda Casilimas de la Universidad del Cauca, Heidi Caro de la Universidad Industrial de Santander, Daisy Gualavisi, independiente, Luz Galvis de la Universidad de Manizales, Luz López también nos acompaña el día de hoy. Agradecemos a todos nuestros asistentes. Doy paso entonces, antes de pasar a la siguiente presentación, a Nancy Mejía, quien nos va a compartir las inquietudes que tiene el público. Nancy, bienvenida. Muchísimas gracias. Continuamos con el segmento de preguntas. Tenemos una pregunta de Jaime Tatiana. Él pregunta, ¿cuál es la función del alcohol? Bueno, el alcohol tiene dos funciones, preservar el material, o sea, si estamos en campo y nos demoramos varios días, si no se preserva de alguna forma ese material, pues va a empezar, como está húmedo, va a empezar a proliferarse hongos. Entonces, el alcohol hace que se inhiba un poco ese crecimiento y esa proliferación de hongos. Un paquete alcoholizado y bien alcoholizado, porque también hay que tener en cuenta la concentración del alcohol, puede hacer que nuestras muestras antes del proceso de secado pueda durar 1 mes, 2 meses. Entonces es básicamente que no se proliferen hongos en las muestras. Bueno, tenemos otra pregunta de Juan Felipe. Él pregunta, ¿cuáles son las condiciones básicas que debe tener un herbario para la conservación correcta de las plantas? Bueno, tiene que, pues aunque es un poco complejo para muchos herbarios, es importante que las plantas estén ubicadas en un lugar donde pueda ser hermético, donde pueda controlar la temperatura y la humedad. ¿Por qué la temperatura y la humedad? Porque si hay una temperatura mayor a 16 o 18 grados centígrados en el espacio en donde usted conserva esas plantas, pueden proliferar insectos. Y si la humedad es mucho mayor a 60%, pues van a proliferar hongos. Entonces, si esas dos condiciones no se pueden controlar de alguna forma, entonces pues va a tener dos formas de infestación. Entonces hay que tener unos gabinetes que pueden tratar de que sean herméticos, que el mantenimiento de una colección también tiene implícito otros procesos administrativos, porque usted tendría que tener un permiso de colecta que avale que usted pueda colectar un ejemplar. Y pues eso básicamente una colección es tener unas buenas condiciones ambientales, un buen espacio en donde mantenerlas y también estar periódicamente revisándolas, pues que es el trabajo de curaduría física, que es organizarlo alfabéticamente de acuerdo al sistema de clasificación que seleccione, y también hacer una buena revisión de las plantas que tiene, o sea, una buena curaduría científica. Ok. Tenemos a alguien anónimo que hace un comentario. Dice, sin embargo, el uso del alcohol es súper importante para evitar problemas sanitarios, hongos, por ejemplo. Continuamos con la pregunta de Jaime Tatiana. Dice, ¿cuando una colección no sirve o todo sirve? ¿Cuándo una colección no sirve o todo sirve? Bueno, esa es una buena pregunta. Hay diferentes estudios en florísticos en los que, por ejemplo, a veces en una parcela usted mide muchas plantas y se colectan plantas que son muy pequeñas y no tienen estructuras
reproductivas. Entonces, de acuerdo a los lineamientos de cada colección, se reciben o no ese tipo de colecciones. Nosotros tratamos de darle a entender a los investigadores del jardín que no podemos recibirles ejemplares sin flores ni frutos. Entonces, tratan en lo posible de siempre colectarlos con estas estructuras porque no es que no sirvan, sino que es mucho más difícil identificarlas. Una planta, las especies entre algunos grupos de plantas son muy parecidos y si no tienen flores ni frutos, entonces no se pueden identificar de forma correcta. Entonces, por ejemplo, una planta no nos serviría a nosotros si no tiene estructuras reproductivas o si tiene si fue mal colectada. Hay ejemplares que tienen hojas compuestas y a veces el colector las trae mal colectadas o en los helechos que no tengan el tallo basal o el rizoma. Entonces, hay algunas condiciones que se pueden ver en la página del herbario también para recibir las muestras. Ok. Carlos Betancourt pregunta, cuando en el muestreo se evidencia presencia de especies invasoras, por ejemplo, el famoso ojo de poeta, que pueden proliferar y ser nocivas para las especies autóctonas, ¿el Jardín Botánico de Bogotá toma medidas? Sí, pues no tengo conocimiento de las medidas como tal, pero sí ha hecho varias iniciativas para tratar con este tipo de especies complicadas de manejar, como esas, como el retamo espinoso. Ya entran procesos de restauración ecológica, pero nosotros como tal sí tomamos, si no tenemos un registro de esa planta invasora dentro pues, de nuestros vacíos de información, la colectamos, pero no entramos a manejarla, no entramos. Ya las personas de otras líneas de la subdirección científica son las que se encargan de hacer ese tipo de estudios de plantas invasoras. Bueno, tenemos a alguien anónimo que pregunta, si quisiera participar de esta colecta, ¿lo puedo hacer como voluntario? Bueno, sí y no. Sí, sí hay voluntariados que trabajan aquí ayudándonos en el herbario, pero es algo complicado porque por lo general tiene que estar afiliado a un sistema de riesgos, de seguridad social, porque no podríamos llevar a campo a una persona externa y que le pase algo. Pero los voluntariados, si se llevan a cabo aquí en el herbario, pues sí podrían participar en otro tipo de procesos. En el de recolección creo que es algo complejo si no está como vinculado de alguna forma. Y los voluntariados existen acá, se han presentado varios, pero por la cuestión de la pandemia se han restringido por el momento. Ok, tenemos a otra persona anónima, dice, buenas tardes, muchas gracias por compartir información tan valiosa. Quisiera saber, ¿en campo realizan parcelas temporales para la recolección de muestras? Sí, en el 2018 se hizo un estudio en Torca, en donde se montaron parcelas permanentes. Bueno, pues ese estudio radicó de una tesis de doctorado de una persona que hace sus estudios en el Jardín Botánico de Berlín y quería ver cómo cambiaban la vegetación en diferentes relictos de bosques, tanto de Bogotá como de Cundinamarca. Y esta persona entonces montó unas parcelas permanentes temporales, recolectó las plantas y alcanzó a hacer unas cuantas mediciones en unos 2 años, pero pues el proyecto de ella acabó, entonces pues hasta ahí llegan como la información, pero sí se han hecho ese tipo de muestreos. Okay. Jonathan Puentes dice, buenas tardes. ¿Algunos tips que nos puedas regalar para realizar buenas fotografías a las muestras? Bueno, no soy muy buena tomando fotos porque no tengo la experiencia para tomar fotos en campo, pero si cuenta con una tela negra que no sea brillante, le puede dar un buen fondo para resaltar
algunos detalles de las plantas, tratar de jugar con las luces, pero no tengo mucha experiencia como con la fotografía, ese no es como un fuerte mío. Bueno, y tenemos la última pregunta de Jaime Tatiana. Pregunta, ¿no se recolectan hongos de cuerpo fructífero? No, pues por ahora no tenemos ese tipo de colecciones. No tenemos esa colección. Bueno, entonces damos paso a nuestra compañera Magda. Muchas gracias. Gracias a ti, Nancy, gracias a ti, Sandra. Damos entonces, bueno, continuando con toda esta tertulia, damos entonces paso a Lady Juliana Vallejo Mayo. Ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses están enfocados en el estudio de la estructura y composición florística de los bosques andinos y amazónicos de Colombia, así como la de su conservación. Del mismo modo, está interesada en la taxonomía y sistemática de plantas vasculares, con énfasis en la familia de Clusaceae e Hipericaceae, principalmente de aquellas especies de los ecosistemas andinos y otros grupos de malpigiales. Ha estado vinculada a diferentes proyectos en instituciones como el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Ella nos viene a presentar digitalización, sistematización y divulgación de la información del herbario, JBB. Bienvenida, Lady. Hola, gracias, muy buenas tardes. ¿Ya pueden ver la pantalla completa? Sí, señora. Bueno. Está compartiéndose. Listo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Lady Vallejo. Como ya lo dijeron, voy a presentar muy someramente lo que es todo este proceso que va desde la digitalización hasta la divulgación digital de toda la información, y esto está todo bajo el liderazgo y la coordinación de Diego Moreno. Entonces, todos estos procesos están divididos en 3 fases fundamentales. La primera es la digitalización de la información, que es el registro digital de toda la información a partir de fotografías. Este es el insumo básico para la siguiente fase, que es la sistematización, que es la organización de los registros digitales en bases de datos particulares, que ya ahorita les mostraré cuál es la que se usa en el herbario del Jardín Botánico. Y finalmente, la parte de la divulgación digital en herramientas, en plataformas en línea, como lo es el herbario del Jardín Botánico Digital y catálogos como el de nombres comunes de plantas de Bogotá. Entonces, el primer proceso, que es la digitalización, el insumo básico para esto es entonces ya el ejemplar montado, debidamente curado. Y ya les voy a mostrar las partecitas importantes para la fotografía, que es la parte inicial de esto. Tenemos el código QR, que es el marcaje fotográfico de cada uno de los ejemplares. Le sigue el sello de herbario, que es el número de catalogación. Está la reglilla, que es como un indicador visual del tamaño. La tabla de Munsell, que nos ayuda para hacer la calibración y edición final de todas las imágenes que se sube posteriormente a las plataformas virtuales. Y principalmente, o sea, fundamental, lo que se etiqueta el insumo básico es toda la información que viene en la etiqueta. Esto ya lleva entonces a la que es la parte de la sistematización. ¿Qué información se sistematiza? Entonces, principalmente se va a sistematizar toda la información que proviene de la etiqueta. ¿Y dónde se registra esta información? Se registra en el software Specify, en la versión 6.8 de escritorio. Este es un software que fue desarrollado por la Universidad de Kansas y se utiliza en diferentes herbarios alrededor del mundo porque tiene una gran cantidad de herramientas que hace mucho más fácil, rápida, eficiente el ingreso de toda esta información y luego pues la descarga para realizar diferentes análisis. Acá tenemos entonces una etiqueta y ya voy a señalar parte por parte lo que es fundamental y que se sistematiza. En primer lugar, tenemos toda la información concerniente al herbario, de qué herbario proviene la muestra. En segundo lugar, la información taxonómica, donde nos dice a qué familia pertenece la especie, qué especie y quién fue la persona que le dio este nombre, o sea, quién la determinó. Lo asociado a los saberes locales, donde tenemos el nombre común, los usos y las personas que nos brindaron esta información. La descripción de campo, que es importantísima,
todo lo concerniente a los hábitos, a los colores, a los olores, a los exudados, información que se pierde con el secado. Y algo también fundamental, que es la localidad y notas del hábitat. Esto es importantísimo porque es información que sirve para posteriormente hacer, por ejemplo, mapas de distribución de las especies. Y también lo asociado a recolectores y fecha de recolección. Y preparaciones adicionales es, por ejemplo, lo que ahorita nos decía Sandra. Si se le toma un pedacito a alguna de las plantas, alguna muestra para hacer análisis moleculares, entonces también se debe hacer la anotación en estas bases de datos de que hay una muestra en tejidos. O también si se toman flores, entonces que hay muestras que pasaron a la antoteca, y también si se toman frutos, entonces que hay muestras que están en la colección anexa de la colección de referencia, que es la carpoteca. Y finalmente, todo lo concerniente a el proyecto en el cual se enmarcó la recolección, pues, de cada uno de los ejemplares. Esto es entonces lo que vemos en Specify. Una vez iniciamos sesión, tenemos el insumo básico, que es la fotografía, que es la información que vamos a sistematizar. Y en Specify vamos a ver más o menos una división muy similar a la que vemos en la etiqueta. Vamos a tener entonces toda la información concerniente a la parte taxonómica, la determinación del ejemplar, los atributos biológicos que corresponden a la descripción de la especie en campo y pues todo lo demás que se encuentra en la etiqueta. Lo que obtenemos finalmente entonces es una base de datos como la que vemos, que la podemos exportar en Excel para realizar luego búsquedas básicas. Si por ejemplo nos interesa es tener la información de una familia en particular, entonces vamos a extraer la información solo de esa familia o de un género o de una localidad. Toda esta información se migra posteriormente al herbario en línea del Jardín Botánico de Bogotá, al cual podemos acceder pues en el link que ahí se ve. Lo que vemos ahí al ingresar es entonces una búsqueda básica donde podemos buscar por especie, o podemos realizar una búsqueda avanzada y buscar por familias, por géneros, por localidad, o si nos interesa saber en particular una colección de una persona porque nos interesa por alguna razón específica, también se puede hacer una búsqueda por colector y el número asociado al colector. Si hacemos un zoom, por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda avanzada, vamos a buscar una familia, por ejemplo, Bromeliaceae, vamos a encontrar que hay 14 registros para esta familia, pero solo las que están pues determinados a nivel de familia. Ya si hacemos una búsqueda a nivel de especie, pues ya los resultados claramente van a cambiar. Y si hacemos zoom a cada uno de estos registros, lo que vamos a encontrar es esto, que es básicamente desde el inicio, desde la parte de digitalización, vamos a encontrar la fotografía y toda la información que fue sistematizada y que se encuentra pues ya disponible en línea para uso libre. Otra plataforma que se alimenta de toda esta información que ha sido digitalizada y sistematizada es el catálogo de nombres comunes de las plantas de Bogotá. Acá podemos realizar búsqueda por nombres comunes o por especies. Vamos a buscar, por ejemplo, la caléndula. Ahí vamos a encontrar la información básica de la especie y si damos clic en el nombre de la especie, ya hay información más concreta de distribución de la especie, los usos que se les da en la ciudad, una información, una descripción muy sencilla pues de lo que es la especie como tal y los hábitats en los que se encuentra. Si vamos ya a otros recursos, vamos a encontrar información, o sea, son videos, una gran parte de estas plantas tienen videos asociados a las personas que brindaron esta información de usos. Entonces, ellos nos muestran todo el proceso, si hacen infusiones o qué clase de uso le dan a estas plantas. Y otra plataforma que también se alimenta de todo esto es la red biótica de interacciones. Entonces acá también podemos buscar por nombres comunes o por especies. Si vamos a buscar, por ejemplo, el apio, vamos a ver que esta especie en particular tiene interacción con 5 especies más y cada línea se diferencia, o sea, si le dan clic a cada uno de los círculos van a saber con qué presenta interacción y qué clase de interacción presenta, si es de herbivoría, si es de polinización, etc. Y algo que diferencia, por ejemplo, por lo menos a esta plataforma respecto a las demás, es que esta también puede ser alimentada por los usuarios, es decir, yo desde la casa puedo tener un jardín
y ver que a una flor en particular siempre llega un insecto en particular y que quiero saber, o sea, como qué insecto es, qué planta es y qué clase de interacción se presenta. Entonces yo puedo mandar eso al herbario, pero o sea, con una fotografía donde se vea bien el porte de la planta y bien el porte del insecto con el cual se presenta interacción, y pues esta información se envía al herbario y los curadores pues ya revisaríamos bien si se puede determinar, y si efectivamente se puede determinar a partir de las fotografías y de la información que envían los ciudadanos, pues esto pasa a enriquecer también esta red biótica. Y hay muchas otras divulgaciones, y pues ya para hablar más de la parte de comunidad y de todo este trabajo y otras divulgaciones científicas que pues también son resultado de esto, y pues desde la parte inicial de la presentación de toda la charla ya nos va a hablar un poquito más posteriormente Diana Medellín. ¿Listo? Lady, muchas gracias por tu presentación. No sé si nos puedes recordar cuáles esos 3 plataformas que tenemos desde el herbario para mirar esas colecciones, digamos, para los asistentes. Sí, está el herbario virtual en línea, que ahí se encuentran. Sí, qué pena. Espera, la presentación. ¿Nos podrías indicar de pronto la dirección? Ya te paso la dirección. Bueno, mientras tú estás en ese proceso, te cuento que, bueno, hay unos saludos especiales para Viviana Hernández, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. También está Carlos Nietos Ramos, de la Universidad Amazónica de Madre de Dios. Andrés Antonio Barrera Oliveras, de la Universidad UNAL. Yolanda Aguilar Navarrete, jubilada de ISSSTE, y muchas gracias a todos los que hasta este momento se han conectado. Bueno, no sé si de pronto ya tienes sí. Para ingresar al herbario en línea, la página es herbario.jbb.gov.co. Allá pueden ingresar a toda la información que hasta el momento se encuentra sistematizada y acceder a las fotografías de los ejemplares que se encuentran en el herbario, pues pueden acceder de manera virtual. Ok. O sea, tenemos el herbario virtual, tenemos la red de interacción también. Sí, la red de interacción, el catálogo de nombres comunes de plantas de Bogotá, que la página es nombrescomunes.jbb.gov.co. Listo. Y la de red biótica, que es jbb.gov.co/redbiótica/. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lady, por tu presentación. Bueno, ahí Omar Vallejo nos está haciendo un comentario, dice una pregunta. Omar Vallejo, ¿cuánto tarda el herbario en identificar las muestras botánicas fotografiadas por un ciudadano, por el ciudadano en común? Eso depende de qué tanto muestre la fotografía, es decir, lo ideal que debe mostrar un ejemplar para ser determinado a nivel de fotografía, y también dependiendo de la familia, porque hay familias taxonómicas que son supremamente complejas, pero lo ideal es que muestren el porte de la planta, o sea, qué hábito tiene, si es un árbol, si es un arbusto, si es una hierba. Y, o sea, si muestra todas las características, tanto de las hojas, la parte vegetativa, como de las flores, hay mucho más chance de identificarla más rápido que si envían solo, por ejemplo, la fotografía de una flor y la fotografía tampoco es muy clara. Entonces, lo ideal es que se muestren tanto las partes vegetativas, el hábitat de la especie, también características que no puedan rescatarse en la fotografía, o sea, anexo que a esto digan, por ejemplo, la planta tiene un aroma particular a tal cosa, o presenta látex y este látex es de tal color, o un exudado, o sea, como todas esas características básicas que pues en la fotografía no se pueden tampoco ver.
Listo, muchísimas gracias, Lady, por tu presentación. Agradecemos todo este conocimiento que nos están dando a través de esta tertulia académica de la conservación. Invitamos a Diana Marcela Medellín y también a los asistentes para que puedan dejar sus preguntas en la caja de preguntas. Entonces, Diana Marcela Medellín, ella es bióloga y magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Colombia. Sus estudios se han enfocado en la taxonomía sistemática y biogeografía de grupos de plantas neotropicales, especialmente la familia Clusaceae. Ha sido beneficiaria de la beca Elizabeth Bascom del Missouri Botanical Garden para mujeres latinoamericanas. Recientemente se ha desempeñado como administradora y curadora de las colecciones del herbario del Jardín Botánico de Bogotá y ha participado en proyectos asociados al estudio y conservación de la flora altoandina. Ella viene a presentarnos su ponencia titulada Las colecciones del herbario como un insumo para la divulgación científica. Diana, Marcela, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias por la introducción, la presentación. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Listo, ¿ya pueden ver la presentación? Sí, ya. Listo. Bueno, entonces ya para terminar esta tertulia, entonces yo les voy a presentar algunos de los alcances divulgativos de las colecciones de referencia, en especial pues los alcances, las divulgaciones que se han hecho con las colecciones del herbario del Jardín Botánico de Bogotá. Bueno, entonces como para contextualizar un poco esta charla, pues les quiero recordar que es muy importante tener en cuenta que un herbario como repositorio de plantas y que son la representación de la flora de una región o de un país en particular, pues muchas veces almacena ejemplares que son testigo de muchas investigaciones que se hacen alrededor de la botánica, como taxonomía, en ecología, en conservación, en restauración. Y bueno, acá les muestro algunas de las investigaciones que se han venido realizando en asociación con las colecciones del herbario JBB. Tenemos la caracterización de la flora en territorios priorizados del Distrito Capital, los tratamientos taxonómicos que se han realizado también para la flora de Bogotá, los estudios de los conocimientos locales de las plantas de Bogotá, que está fuertemente ligado con el enriquecimiento de la plataforma de nombres comunes que les presentó hace un momento Lady. También hemos realizado investigaciones en biología molecular de plantas altantinas y el último y más reciente estudio que estamos haciendo es la determinación del índice de salud de la colección del herbario JBB. Bueno, muchas de estas investigaciones, no solo la sinopsis, sino también el estudio de los conocimientos locales e incluso proyectos que se han venido realizando en el Laboratorio de Biología Molecular, que también tienen implicados estudios de morfometría, en donde se tienen que hacer mediciones de ejemplares botánicos y demás, han sido posibles gracias a la revisión de colecciones, no solamente del herbario JBB, sino también de otros herbarios muy importantes que almacenan colecciones representativas e históricas de Bogotá y de la región que acompaña a Bogotá. Entonces hemos estado en el Herbario Nacional Colombiano, en el herbario del Museo de la Universidad de La Salle, como les mencionaba Boris, que pues tiene colecciones históricas muy importantes, el herbario de la Universidad Distrital, otros más pequeños pero también importantes como el de la Universidad de los Andes, HPUJ, que es el de la Universidad Javeriana, que tiene una colección de plantas útiles muy importantes, y también hemos estado en los herbarios del Instituto Humboldt, de la Universidad del Valle, de la Universidad de Antioquia, pues entre otros. Bueno, entonces, como les comentaba hace un momento, se ha venido desarrollando un proyecto piloto más o menos desde 2018 en el Laboratorio de Biología Molecular del herbario JBB, con el complejo de especies que incluye al caucho sabanero, que es del género Ficus, de la familia Moraceae. Y pues básicamente estas son las actividades que hemos realizado en el laboratorio.
Hemos hecho extracción de ADN con protocolos de setup, con kits de extracción y hemos hecho amplificación de ADN por PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa. Y bueno, básicamente estas actividades las hemos realizado no solamente con los profesionales vinculados al herbario JBB, sino también con varios estudiantes que se han vinculado a estas investigaciones. Acá un detalle importante es que la secuenciación de las muestras que se han amplificado en este laboratorio se han hecho asistiendo pues servicios de otras entidades, ya que nosotros no contamos con equipos para hacer este procedimiento. Y pues también es importante acá resaltar que se han trabajado con otros grupos como begonias, encenillos. Digamos que con Ficus se está haciendo el proyecto piloto porque pues es una especie muy importante y bastante frecuente en el arbolado urbano, pero la idea es ampliar estas investigaciones y utilizar estas herramientas para hacer estudios con otros grupos de plantas altoandinas, teniendo en cuenta que, como lo mencionó Sandra en la charla de colecciones anexas, también mencionaba que la colección de tejidos tiene cerca de 1.300 muestras, pues realmente son 1.300 muestras que han sido sistematizadas, pero realmente la colección de tejidos actualmente está cerca a los 6.000 muestras preservadas en sílica gel. Entonces le estamos apuntando pues a tener un banco de ADN con toda esta colección de tejidos y estas herramientas que tenemos. Bueno, también algo muy interesante es que todas estas investigaciones, como les mencioné, en todas estas investigaciones han participado varios estudiantes de tesis de pasantía, la mayoría muchas estudiantes que se han presentado pues siempre muy interesadas en estudiar las plantas en diferentes líneas, en taxonomía, en ecología, en estudios moleculares. Entonces, han estado vinculados con nosotros estudiantes de la Universidad Militar, de la Universidad Distrital, del Tolima, de la Universidad de Ciencias Aplicadas UTCA, de la UPTC, de la Universidad Inca de Colombia. Entonces, ellos han aprendido, ha sido un proceso muy, muy enriquecedor, porque todos esos procesos que vimos que se hacen en el herbario, desde ir a campo y colectar una muestra, procesarla, etiquetarla, montarla, incluso hasta hacer extracción de ADN, lo han aprendido a hacer. Entonces han sido experiencias bastante enriquecedoras para los estudiantes. Y pues una satisfacción muy grande es ver el crecimiento que todos estos estudiantes tienen al ya aprender a consultar fuentes bibliográficas, aprenden a correr claves taxonómicas, incluso a elaborar claves, han socializado sus resultados en diferentes eventos, no solo académicos internos en el Jardín Botánico, sino también con la comunidad, han sustentado sus tesis. Entonces es una gran satisfacción ver cómo todo este trabajo y este aprendizaje se ve materializado en estos trabajos que realizan los estudiantes. Bueno, y estas son algunas de las publicaciones científicas que se han obtenido de los estudios de varios de los investigadores y curadores que han estado vinculados al herbario JBB y que han realizado estudios con grupos de plantas altoandinas como Lupinus, como Begonia o como Polilepis. Bueno, estos también son algunas de las publicaciones que se han realizado. En la charla de la semana pasada, no sé si muchos vieron la charla de Flora de Bogotá, nuestros compañeros presentaban algunas de las publicaciones que se han hecho, como estos plegables que vemos acá en la parte inferior derecha de la pantalla, en donde hay una guía de campo que se han publicado pues algunas de las especies que se encuentran en el corregimiento de Pasquilla, en la Quebrada de la Vieja, en Chapinero. También se han publicado artículos de datos como la flora vascular de Torca de la localidad de Usaquén. Y pues estas publicaciones que también son inéditas, que es la guía de géneros de las plantas del Jardín Botánico de Bogotá y las begonias de Colombia, que han sido pues publicaciones del año pasado, pero que todavía estamos esperando el lanzamiento oficial desde el Jardín Botánico de Bogotá. Y bueno, este es un coming soon. Aprovecho acá
la cuña publicitaria para comentarles algo de lo que se va a publicar también este año. En conmemoración a los 65 años del Jardín Botánico de Bogotá, se va a realizar el relanzamiento de la revista Pérez Arbelaesia, en donde se van a publicar, primero, bueno, es un número especial de la flora de Bogotá, entonces va a incluir las sinopsis taxonómicas que ya se encuentran sometidas, evaluadas, corregidas, ya están listas para publicar, sobre la familia del aguacate, las lauráceas, de los encenillos cunoniáceas, la familia del cordoncillo piperácea y las ranunculáceas, que son trabajos que se realizaron a lo largo de varios años con el apoyo de profesionales del herbario, pero pues digamos que la mayoría de este trabajo ha sido realizado por los estudiantes que se han vinculado con el herbario. En esta publicación también se va a presentar el inventario de la flora vascular de Bogotá, que es un proyecto enorme de hace muchos años, digamos, es una recopilación que viene desde el 2013, recopilación de información, pero que incluye información de campo de muchísimos años atrás, de muchas generaciones de botánicos e investigadores que han hecho campo desde finales del siglo XVIII. Entonces ha sido un trabajo inmenso donde ha participado mucha gente y pues es una emoción poder decir que finalmente a finales de este año vamos a poder publicar esto, porque pues se van a presentar por fin las especies, es una idea aproximada de las especies que están en el Distrito Capital, y pues va a ser una publicación que va a estar disponible para cualquier persona que quiera visitar la página del Jardín Botánico de Bogotá. Bueno, acá les presento una de los como dos resultados más importantes de este trabajo. Bueno, uno de los mapas que hemos visto últimamente con mayor frecuencia en las tertulias, pero que es muy importante porque aquí nos damos cuenta de que a pesar de que se han invertido y reunido bastantes esfuerzos para muestrar en zonas, valga la redundancia, submuestradas, aún existen varias localidades, especialmente la localidad de Sumapaz, que falta pues mucho por conocer, hay grandes vacíos de información, entonces es importante visualizar lo que nos falta por conocer de Bogotá. Y acá esta figura que vemos a la derecha corresponde a pues una distribución de frecuencias en el tiempo, que incluye los registros de los especímenes de Bogotá que han sido reportados en diferentes herbarios. Acá mostramos los 5 herbarios que cuentan con el mayor, digamos, con las colecciones más grandes de ejemplares de Bogotá. Y acá simplemente para indicarles visualmente, bueno, acá vemos que, por ejemplo, las barras en morado corresponden al Herbario Nacional Colombiano. Acá vemos un pico inicial después de la década de los 30 que pues tiene mucho que ver con la fundación del Herbario Nacional Colombiano por Enrique Pérez Arbeláez en la década de los 30. También hay varias colecciones también de la Universidad Distrital que son las barras en amarillo, del herbario del Instituto Humboldt, de la Universidad Javeriana. Acá es importante resaltar que hay muchas, si bien en este estudio se tuvieron en cuenta las cerca de 1.500 colecciones que hay en el herbario de la Universidad de La Salle, pues solamente casi unos 60 ejemplares estaban con fecha de colección o georreferenciados, entonces por eso no se pueden ilustrar acá, pero digamos que son colecciones muy importantes. Y acá también otra cosa que les quiero mostrar es que las barras en verde corresponden a los registros que se encuentran en el herbario del Jardín Botánico de Bogotá. Acá vemos 2 picos que tienen bastante relación como con las administraciones que han apoyado y han dirigido esfuerzos para hacer muestreos para el proyecto de Flora de Bogotá. Y bueno, pues con este trabajo entonces concluimos que nuestro herbario es el mayor repositorio de información de la riqueza de plantas vasculares de Bogotá y es el referente más importante para la investigación botánica de este territorio junto con el Herbario Nacional Colombiano. Bueno, y como todos estos resultados no se pueden, digamos, no podemos llegar a ellos solos, como al campo no vamos solos, siempre vamos con los campesinos, con personas de la comunidad, con los líderes que
digamos, velan por el cuidado de las áreas protegidas. Acá vemos, por ejemplo, el acompañamiento de Juliet Ávila, que trabaja para el Parque Nacional Natural de Sumapaz. Pensamos que también, así como la divulgación científica es muy importante, la divulgación participativa con la comunidad es igualmente valiosa. Por esta razón, el Jardín Botánico, pues desde el herbario del jardín, hemos realizado varias actividades, cursos y talleres de botánica, por ejemplo, con los estudiantes del PEAMA de Sumapaz, de la Universidad Nacional, en el corregimiento de Nazaret. Pues varios de nuestros compañeros han sido profesores también en cursos como el primer curso de taxonomía de angiospermas, que fue ofrecido en el 10º Congreso Colombiano de Botánica el año pasado. Acá vemos también trabajando con los docentes del PEAMA de Sumapaz. Pues bajo el marco de los convenios interinstitucionales con otros jardines botánicos también se han realizado cursos de botánica con grupos de estudiantes del programa de maestría en taxonomía de plantas del Real Jardín Botánico de Bogotá, del Real Jardín Botánico de Edimburgo. Esta es la foto, digamos, de la promoción de 2019, acá vemos la promoción del 2020. Para hacer el campo con estos grupos de estudiantes, pues digamos, uno de los puntos de muestreo a los que se han ido con ellos ha sido el Santuario de Fauna y Flora de Otunquimbaya. Entonces, digamos, como una de las obligaciones que nosotros tenemos como jardín botánico, ya que el santuario nos abre las puertas para ir a hacer muestreos con estos estudiantes, nosotros también tenemos el deber de hacer cursos con ellos, con el personal del santuario, para enseñarles un poco de lo que se ve, digamos, en este tipo de cursos. Con personas extranjeras, pues digamos que estos cursos se imparten en inglés, en otro idioma, entonces pues por eso se hacen cursos también en español para el personal del santuario. Acá pues estamos presentando las herramientas web, el herbario virtual, la plataforma de nombres comunes de las plantas, la red biótica, se lo estamos presentando a estudiantes en Sumapaz. Se han hecho talleres también de recolección dentro del jardín. Bueno, en nuestra artista Nubiecita, entonces ha impartido también una cantidad así inmensa de talleres de montaje, ha tenido cursos incluso, bueno, talleres con incluso grupos de 50 estudiantes. Esta es una foto muy bonita de 50 estudiantes del SENA que tomaron el taller con ella. Entonces, digamos que todo este conocimiento también, hasta de cómo montar las plantas, se ha podido socializar con los estudiantes. Y además, pues hemos podido también tener la oportunidad de socializar los resultados de nuestras investigaciones con la comunidad, especialmente con las personas que nos han acogido en Sumapaz. Esta es una socialización que se realizó en un colegio en la vereda Las Vegas en Sumapaz en 2018, la presentación de la plataforma de nombres comunes con los niños de Sumapaz, la socialización de los resultados de las investigaciones con Parques Nacionales Naturales de Colombia. Y finalmente también pues hemos podido socializar todos estos resultados con grupos de niños, que esto fue un evento muy bonito del año pasado en la Semana de la Investigación, que se tituló La Ciencia de las Plantas, en donde frente a las instalaciones del herbario pusimos en diferentes stands como los proyectos que se realizan, para que todas las personas que pudieran pasar por allí conocieran un poco de lo que hacíamos, de lo que hacemos. También los resultados se han socializado pues, en tertulias para la conservación de manera presencial y en eventos académicos como el Congreso Colombiano de Botánica. Bueno, muchas gracias. Esta es pues, algunas de las personas que han estado vinculadas en el herbario en los últimos años. No tengo fotos de las generaciones pasadas, pero igual también esta es son labores que se han venido realizando durante muchísimos años. Entonces, pues muchas gracias a ustedes por su atención. Muchísimas gracias a ti, Diana Marcela. Tenemos un comentario que nos hace un anónimo. Dice, la plataforma de nombres comunes no solo se alimenta del herbario del Jardín Botánico de Bogotá, sino que tuvo su propio desarrollo e investigación con trabajo en campo, con comunidades, además de un rastreo del origen de los nombres comunes.
Entonces, pues eso hace como alusión a todo lo que tú has comentado en el momento. Y tenemos una pregunta de Jaime Tatiana. ¿De pronto hay algún link donde se puedan publicar, donde se encuentren publicadas las investigaciones? ¿Podrías activar tu micrófono, por favor? Ya, qué pena. Pues digamos que hasta el momento, digamos, las publicaciones científicas en revistas, estos tipos de trabajos sí se encuentran directamente en las revistas electrónicas. Estos, digamos, como resultados de Flora de Bogotá, digamos, sí va a estar disponible en línea. Esperamos que a finales de este año, como les comenté, pueda estar disponible el inventario de la flora vascular de Bogotá. Se va a publicar en físico y en línea este número especial de la revista Pérez Arbelaesia. Pues la mayoría, digamos, de investigaciones han estado, digamos que se encuentran estas herramientas del herbario virtual, la plataforma que tiene asociaciones a muchas investigaciones, pero estas investigaciones se publican de manera independiente como investigaciones independientes en artículos, muchas, digamos, Ángela Rodríguez, que es una de las investigadoras del equipo, ha publicado varios artículos con relación a los nombres comunes, a la plataforma. Entonces, sí existen varias investigaciones que se pueden buscar, digamos, con los DOI o con los nombres directamente de los artículos. Y pues lo que les mencioné es que muchos libros ya están listos para hacer el lanzamiento, pero por lo general se encuentran disponibles. Bueno, Carlos Bentancur nos dice que muchas gracias a todos, excelente presentación, muy ilustrativa en cada aspecto. Y Jaime Tatiana nos dice muchísimas gracias por esta grandiosa charla. Muchas gracias a todos los expositores, a Boris, a Sandra, a Diana, y los dejo con Magda. Bueno, gracias. Nancy, Diana, muchísimas gracias. Diana Marcela, muchas gracias por este panorama que pues nos das. Efectivamente, el Jardín Botánico quiere ser un centro de investigación acreditado y en este sentido estos estudiantes que han sido vinculados también a las diferentes líneas de la subdirección son muy importantes. Entonces, ya con esto vamos dando cierre, no sin antes dar un saludo especial a Nicolás Moreno Díaz, independiente, Tatiana Jiménez, Jaime Alfonso, de la Universidad Pedagógica Nacional, Camilo Prados, del Instituto CEP Nariño, Carlos Gutiérrez, particular, Carlos Betancur, independiente, Alfonso Nieto Anga, asesorías. A todos ellos y a todas las personas que estuvieron con nosotros, muchísimas gracias. Y ya para finalizar, entonces, los invitamos para el próximo 3 de noviembre al curso virtual de aceites esenciales de química, extracción, usos y beneficios, que tendrá como objetivo capacitar a la comunidad en general sobre los aspectos básicos, métodos de extracción y aplicaciones de aceites esenciales. De esa manera, entonces, damos por finalizada esta tertulia académica de la conservación. A ustedes, gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.